Este es su programa Revisiones, con temas estructurales y coyunturales. Sean ustedes bienvenidos. Revisiones. Ya estamos en el segundo bloque acostumbrado de su programa Revisiones. En este bloque, como ya habíamos anticipado, desarrollaremos el tema propuesta de cambios a la ley 065, vale decir, al sistema de pensiones, al sistema integral de pensiones. A propósito de ello, sabemos que las AFPs, por lo menos ya se indicó que las AFPs dejarán de operar el 15 de mayo. Y el Estado controlará los recursos de los aportantes al sistema de pensiones. Bien, para desarrollar el presente tema, tenemos como, valga la redundancia, inicialmente indicamos, se encuentra en nuestros estudios el doctor Jaime Peña, quien nos estará ayudando a entender, a desarrollar y analizar este tema de la propuesta de cambios a la ley 065, Sistema Integral de Pensiones. Doctor Jaime Peña, bienvenido a nuestro programa Revisiones. Muy buenos días a la audiencia de la Radio Andina. Es un aspecto muy importante analizar la ley 065 porque en este momento se están viendo las dificultades que están pasando con los aportantes, por sus aportes, por el problema que está pasando con la transferencia de las AFPs a la gestora y como también la forma como se califican las pensiones y cómo afecta realmente a los trabajadores que en su momento de jubilarse tienen una jubilación mucho menor de la que siempre uno piensa. Como todos ustedes saben, los planteamientos han sido de que las pensiones sean el 100% de su salario a tiempo de jubilarse. Lamentablemente esa situación no está pasando así. Generalmente en el promedio que les están dando solamente es un 45% de su salario y lógicamente esa rebaja sustancial, más de la mitad de sus salarios, afecta totalmente a los trabajadores que se están jubilando. Es por eso de que nosotros estamos haciendo un planteamiento de cambio que realmente beneficia al trabajador y con ese aspecto lleguemos al 100% de la jubilación. Para contextualizar este problema, es un problema bastante complejo y obviamente se van suscitando una serie de conflictos. Por ejemplo, en Francia, el haber movido, digamos, la edad de jubilación no más de 62 años a 64 años está desencadenando protestas, ¿no? Entonces, como antecedentes, en países vecinos como Chile, tenemos que, a partir del gobierno de Pinochet, se habían creado la administración de fondo de pensiones privado, ¿no? Entonces, ha sido un éxito y inclusive el presidente Bush señaló como un ejemplo, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, es que se han ido, digamos, individualizando los aportes, ¿no? Quienes aportan generalmente son los que dependen de un salario tanto en el sector público como en el sector privado. En Bolivia hemos tenido como antecedente el sistema de reparto solidario intergeneracional, ¿verdad?, que fracasó. Pero posteriormente entramos prácticamente con estas administradoras de fondos de pensiones que han individualizado los aportes, ¿verdad? Pero eso en alguna medida también ha ido suscitando algún tipo de problemas, ¿no? Como el caso de Chile, como el caso de Argentina, que han sido nacionalizados esos recursos, ¿no? Tenemos otros casos que son también interesantes, como el de Colombia y el de Perú, que tienen administradores de fondos tanto públicas como privadas y uno puede elegir. Ahora, en el país tenemos un sector bastante grande de economía informal, lo llaman, ¿verdad? Entre ellos no tienen un salario, tampoco pueden aportar
y están prácticamente marginados de ese beneficio. Eso sucede en Bolivia, por ejemplo, el sector informal es el más grande a nivel latinoamericano. Segundo está Ecuador, después tenemos Perú y así sucesivamente otros países. Entonces, ellos no gozan obviamente de este beneficio de jubilación, como también, digamos, de aportes que hace la parte activa de trabajadores. Y con esa contextualización, bueno, hay algunos adelantos que nos dio el doctor Jaime Peña, ¿verdad? ¿Qué aspectos importantes se está tomando en cuenta, doctor, para esos cambios, esa modificación que pretende hacer a la ley 065? Bueno, lo primero que hay que indicar justamente son sistemas de cómo otorgar la pensión. Existe, por ejemplo, en el sistema de reparto, es un sistema de capitalización colectiva. Y en el sistema de las AFPs es capitalización individual. Esos son los aspectos que hacen de que haya una diferencia entre uno y otro. ¿Por qué pasa eso? Por ejemplo, en capitalización individual es lo que uno se va ahorrando todo un tiempo hasta que llega el momento en que se jubila y lógicamente con todo lo ahorrado se le da la pensión. Y puede ser más o menos, y en este caso, en el caso de Bolivia, es menos, porque la capitalización, todo lo que han podido ahorrar los trabajadores, no siempre es una cantidad necesaria para poder obtener por lo menos el 70%. En actual, como les decía, hace un tiempo atrás, hace un momento, solamente el 45% es lo que se está otorgando. Y en el caso del sistema de reparto, es una captación colectiva donde todo el conjunto de los trabajadores establecen un dinero para percibir un porcentaje ya establecido. Como pasaba en el anterior, el sistema de reparto anterior, se decía, por 15 años ya el trabajador va a tener el 70% de su pensión. O sea que ya está establecido el importe que se va a otorgar. Y por esa circunstancia, a través de eso, entonces, los trabajadores aportaban al sistema de reparto en conjunto y cuando se vayan a jubilar ya tenían el 70% por los 15 años. Si establecían más años hasta llegar al 100%, al 30 años ya tenían el 100%. Ese es un aspecto fundamental y eso es lo que ha pasado también en el exterior. Por ejemplo, en Francia están en el sistema de reparto. Y lógicamente existen problemas porque ya muchas personas ya están aportando bastante tiempo y lógicamente quieren jubilarse mucho más antes. Pero allá se está incrementando la edad. En el caso por ejemplo, de Bolivia, la edad era, en el sistema de reparto, 55 años los hombres y 50 años las mujeres. Lógicamente en España ya está aumentando eso por el tema de que las empresas están trabajando más, hay más producciones, etcétera, y por esa circunstancia están haciendo esos cambios. En el caso de las AFPs, se ha efectuado en Chile la primera noción de hacer el cambio a la ley de pensiones por capitalización individual. Y por esa circunstancia, más que todo política, porque no se ha establecido a los trabajadores cuál es el beneficio que les iban a otorgar. Han pasado muchos años e incluso se ha visto en las elecciones anteriores en Chile, al resultado de que el planteamiento que ellos querían era cambiar el sistema al sistema de reparto, porque también de la misma manera les afectaba, con la ley de pensiones de Chile, les rebajaba el salario y por esa circunstancia uno de los puntos de lo que han tratado en la Constitución que estaba en progreso, tenían que cambiar esa situación. Lógicamente, como ustedes saben, no han aceptado todo por otras circunstancias, pero este punto de las pensiones sigue pendiente en Chile. Entonces, esos son los problemas que pasan. En el caso de Bolivia está pasando lo mismo. Nosotros, los trabajadores, queremos llegar al 100%,
pero lamentablemente nuestros aportes no alcanzan. ¿Pero por qué no alcanzan? Porque en Bolivia no tenemos pues la continuidad de trabajo. Solamente hay sectores que tienen la continuidad de trabajo, que son los, por decir algo, los maestros, que tienen continuidad de trabajo, los policías, el ejército, pero los demás sectores, por ejemplo, fabril, minero, etcétera, etcétera, no tienen continuidad de trabajo. Entonces, eso afecta, porque trabajando se aporta, y si no trabaja, no se aporta. Entonces, lógicamente, el dinero que van ahorrando es menor a lo que se necesita. Y por esa circunstancia, cuando llegan a jubilarse, no les alcanza para llegar al 100%. Hay una especie de discriminación en cuanto a la jubilación en el país. Los militares se jubilan con el 100%. Y ahora los maestros, por ejemplo, en sus movilizaciones están pidiendo también que la jubilación sea con el 100% de sus sueldos. ¿Qué criterios han primado para que exista esta diferenciación? Bueno, en el caso de los militares y de los policías ha habido un momento cuando ha habido la transición, han conversado, han sacado resoluciones entre el gobierno y los policías, como también los militares, para que se les mantenga el antiguo sistema y a los demás se cambia. Eso es lo que ha pasado en la realidad. Lógicamente esos convenios no los han hecho conocer, no los han dado, no ha sido, digamos así, por disposición legal, simplemente han sido convenios que han tenido entre las partes. Y por esa circunstancia no hay. Y un tema muy importante, mucha gente de los trabajadores han pasado con este asunto del cambio, han pasado pues a ser gremiales, etcétera, donde no tienen aportes, no han hecho más aportes y por lo tanto no tienen la jubilación. Entraríamos a analizar las ventajas y desventajas de este tipo, digamos, de instituciones, de las gestoras, podríamos decir, ¿no? Las AFPs en Chile, ¿han sido un éxito o no han sido un éxito? Porque se ha tomado como un ejemplo a seguir, ¿no? Esto era, digamos, de carácter privado, ¿no? Entonces, anteriormente en el país teníamos un sistema de reparto, pero que estaba gestionado por una entidad también pública, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de una gestora pública y de una administración, digamos, por una entidad privada, tanto en el contexto externo como también en el país? ¿Cómo podríamos analizar? Bueno, la parte privada siempre es un negocio para ciertos sectores, no es un negocio para todos los demás trabajadores y todos los demás habitantes de Bolivia. Y también lo mismo ha sucedido con Chile. Las empresas de AFP de Chile han sido beneficiosas para un sector. Se han salido millonarios, muchos de los que han administrado las AFPs en Chile. Entonces, este aspecto ha afectado porque son pocos los que han recibido el beneficio y son más los que no han tenido un beneficio, digamos, adecuado. Lo mismo está sucediendo en Bolivia. Nosotros vamos a demostrar de que los beneficiados son muy pocos y los que están, digamos, recibiendo una pensión son mayoría y que reciben mucho menor. Las entidades privadas, así como en el caso de Chile, que han impulsado la capitalización individual, una vez que esos recursos recepcionan a estas instituciones, a estas entidades privadas, buscan el mayor rendimiento, invierten en el mercado de capitales. En ese sentido, sería una especie de desventaja, solamente favorecen a estas entidades. En el caso de Chile, ahora con el cambio de gobierno, o sea, Boric concretamente, ha dado por finalizado, ¿verdad?, ese sistema. Entonces se está entrando nuevamente a un sistema de reparto. ¿Sería más beneficioso? Bueno, en realidad lo que las AFPs buscan la rentabilidad.
Y eso significa de que las empresas tengan que tener mucho más trabajo, hacer mucha más ganancia. Entonces, lógicamente, por esa circunstancia, la rentabilidad es alta. Pero en los tiempos actuales, tanto en Chile como en Bolivia, la rentabilidad ha bajado totalmente y, lógicamente, eso ha afectado fuertemente al total del dinero que tiene que tener el trabajador para jubilarse. Esa es la consecuencia de su aplicación de las leyes de este modelo, ¿no? Entonces, como hay menos rentabilidad y las empresas no están trabajando, además de eso han tenido problemas con el asunto de salud, entonces, lógicamente han bajado totalmente y por esa circunstancia también en Chile, como también en Bolivia, están haciendo de que las pensiones sean menores. Doctor, a propósito de lo que indica, decía usted, ¿no es cierto?, que las AFPs invierten, ¿no? Están cobrando prácticamente para hacer crecer el dinero, si vale el término. Se sabe que estas AFPs invierten de todos modos, a partir del 7% el cobro de intereses del dinero de los jubilados que van depositando, a partir del 7% hasta el 28% de intereses cobran a las entidades financieras. Y lamentablemente se dice que llega solo incluso hasta el 2% a los jubilados. Por otra parte, también tenemos casos en los que, por ejemplo, el conocido de Lloyd Aéreo Boliviano, un caso muy conocido que ha sido que la empresa ha ido descontando a los trabajadores, pero estos dineros no llegaron a las AFPs, no llegaron para los fondos para su retiro en la jubilación. Entonces, ¿qué solución se puede dar en este aspecto cuando aparentemente pareciera que fuera solo un lucro para las empresas? Por un lado, hablando en el caso de Lloyd Aéreo Boliviano, que se encuentra todavía en juzgados laborales este aspecto, y en el otro aspecto de las AFPs que han supuestamente ganado o han logrado intereses elevados, pero que no han llegado a los jubilados esos dineros. Bueno, en realidad ese es el tema. Cuando las AFPs hacen el préstamo, digamos así, a los bancos, depositan en DPF, hacen el depósito, ese dinero los bancos lo prestan. Exactamente. Pero no lo prestan en la misma, una cantidad que establecen al momento de hacer el depósito. Generalmente, para las personas que digamos así se han prestado, es distinto a lo que el banco está pagando por el dinero que ha sido depositado. Generalmente se establece que es un 2% para lo que recibe la AFP por los aportes, pero el banco lo presta de 6% hasta 8% hasta 25%. Ese dinero no vuelve hacia el lado de las AFPs. Ese dinero lo gana el banco y también la AFP aparte. Entonces son dos ganancias. Por esa circunstancia, las AFPs resultan millonarias como también los bancos. De la misma manera sucede, han prestado también a empresas. Las empresas han hecho contratos con las AFPs y esos aspectos, esos dineros, solamente una parte vuelve a lo que es el dinero de los trabajadores. Lo demás es para la AFP. Entonces, esos aspectos son los que justamente están causando estos problemas con el aspecto de la jubilación. Ahora bien, en el caso de Lloyd es un tema, digamos, distinto. No es un aporte de los trabajadores, es de la capitalización. No, cuando ha habido capitalización, el Lloyd ha sido capitalizado y ese dinero ha sido, digamos, obtenido por el gobierno. Pero tenía que hacer de que el Lloyd gane y de ese dinero tenga un beneficio para poder pagar la renta a los jubilados a las personas que no han tenido renta. Pero esa situación ha sido un problema porque lógicamente no han llegado a hacer esa capitalización, más bien lo han cesado el Lloyd y no existe un ingreso de esa parte para las personas que no tienen ningún beneficio de renta. Paralelamente a este tema, teníamos anteriormente un sistema de reparto, ¿verdad? Y con la nueva ley de
las AFPs, entonces es otro sistema, ¿verdad? Ha quedado lo que se llama una especie de generación sándwich, lo llaman, ¿verdad? ¿En qué queda más o menos ese problema? Bueno, la figura es la siguiente. Cuando ha habido el cambio, han habido personas que no se podían jubilar ni con el uno ni con el otro sistema. Así es. Y se creó la generación sándwich, ¿no? Entonces esas personas han quedado sin rentas. Después de muchas gestiones ha habido una renta que les están pagando, pero es una cantidad muy exigua, muy pequeña. Solamente les han dado para ya evitar más problemas, porque no han podido jubilarse ni en el sistema de reparto ni en de capitalización individual, porque no hicieron ningún aporte al capitalización individual, y en el sistema de reparto tampoco llegaban al tiempo necesario para poderse jubilar. Ese era el problema, ¿no? Entonces, sin embargo, hay que considerar un aspecto fundamental. El sistema de reparto tenía ya un beneficio establecido de por 15 años el 70%, y en la edad 55 años los hombres y 50 años las mujeres. Pero también tenía un pago global, donde si no alcanzaban esos beneficios se les devolvía sus aportes en pago global. Ese también era el beneficio. En cambio, acá en las AFPs ese aspecto existe, pero tienen distintos aspectos que primeramente no se puede mover hasta un cierto digamos, cierta cantidad de dinero no se puede mover, y recién después de eso se puede mover. Entonces, y se puede devolver. Entonces, esas son las dificultades que pasamos por esa circunstancia. El problema de la ley de pensión 065 es afectar realmente a los trabajadores. Y ahora hay una importante cantidad de personas que se han jubilado con este sistema, pero también tienen la compensación de cotizaciones. Esa compensación de cotizaciones es la que paga el Estado. La compensación de cotizaciones paga el Estado, no las AFPs. Y por eso también a esa gente, a esos 200.000 jubilados que están en este momento, se les dice también la nueva generación sándwich, porque los jubilados más tienen, digamos, un dinero de las compensaciones de cotizaciones y menos de las AFPs. Interesante. Tanto en el sistema así de una gestora pública como también de la capitalización privada tienen sus ventajas y desventajas. En cuanto a lo privado, entonces hay mayor ganancia obviamente para los privados, ¿verdad? Y sin embargo, en la cuestión de una gestora pública con el antecedente de un sistema de reparto, es que el Estado podía meter mano, como dicen, para la utilización de sus recursos. Este tema lo vamos a abordar después de un corte que vamos a hacer en este momento. Así es, vamos a la pausa publicitaria, por favor. Ya volvemos. Revisiones. En 680 kilociclos onda media, usted escucha Radio Andina, emisora del tercer milenio. Andina. Porque tu salud es importante, el Centro Biointegral invita a los hermanos y hermanas de La Paz, el Alto, municipios y comunidades y zonas aledañas, Viacha, Desaguadero, Ventillas, Sencata, a la campaña de salud. Efectuaremos el control de diabetes mediante un examen médico para saber cómo está el funcionamiento de tu organismo. Realizaremos rastreo general de 10 órganos. La atención a partir de las 7:30 de la mañana.
Realizaremos ecografía abdominal, renal, más un control de diabetes a 60 bolivianos. Evaluaremos enfermedades de gastritis, hígado graso, cálculo biliar, barro biliar, crecimiento de próstata, prostatitis, tumores de próstata, quiste de ovario, descenso de matriz, miomas, tumores de matriz. Aproveche la campaña de salud solidaria a 60 bolivianos. A las 10 primeras personas en consultar, les regalaremos una pomada gratis para el dolor de articulaciones. Atenderemos en La Ceja del Alto, Avenida 6 de Marzo, entre calles 1 y 2, Galería Sagrado Corazón, número 120, Oficina 3, lado Óptica San Antonio, frente a Fejuve. Referencias al 7057-0584. Andina, emisora del tercer milenio. Este es el espacio que está seleccionado para su empresa, negocio o lo que usted quiera publicitar. Invierta poco y gane mucho anunciando en Andina. Precios al alcance de todo bolsillo. Mayores informes al 224-0744, 224-7889. Andina al día, revista informativa, actualidad y variedad informativa. El departamento de prensa en acción. Todas las mañanas, de lunes a viernes, de 9 a 11 horas. Andina al día, espérenos. Para que podamos mantener una sana convivencia en este tiempo de pandemia por el coronavirus, debemos pensar que los virus y bacterias nos pueden alcanzar a cualquiera de nosotros. El virus no discrimina por sexo, edad, nacionalidad, origen étnico o cultural. En ningún momento las personas quieren o buscan estar enfermas. Por esto, debemos evitar discriminar a las personas que hayan contraído el coronavirus. Cualquier tipo de enfermedad hace a las personas vulnerables, por lo que debemos brindarles nuestra ayuda y nuestra solidaridad. Es tiempo de mucha comprensión y tolerancia ante una enfermedad que puede alcanzarnos a cualquiera de nosotros. Éxito sería. La mejor forma de prevención está en tus manos, así que lávate ya no más. Ten cuidado, las personas con capacidades especiales son iguales a todas. Te recuerda el Sistema de Comunicaciones Andina en cumplimiento de la Ley 223, Decreto Supremo 1893, Ley General para Personas con Discapacidad. Andina, Sistema de Comunicaciones. Andina, Sistema de Comunicaciones. Comunicaciones con tuyo, al servicio de Bolivia. Andina, Sistema de Comunicaciones. Andina, Sistema de Comunicaciones. Andina, la emisora del tercer milenio. Estamos presentando Revisiones. Bien, estamos en la segunda parte de este segundo bloque desarrollando el tema propuesta de cambios a la Ley 065, vale decir, al Sistema Integral de Pensiones. Aquí el doctor Jaime Peña en estudios nos está explicando, además analizando esta ley de lo que fue anteriormente a 1996 y posterior a ello. Bien, doctor, la siguiente consulta, ingresando ya a esto de ver los beneficios, ya sea de la gestora pública que va a entrar a partir del 15 de mayo de este año a administrar los fondos de pensiones. Por otro lado, tenemos el hecho de que las AFPs obviamente ya saldrían, ¿no? Cerrarían las puertas para el tema de la jubilación. En el caso, ¿cuáles son los beneficios y tal vez los perjuicios, si vale el término, ¿no?, de la administración de uno u otra parte? Por ejemplo, ya tenemos conocido de que en el año 2017-18 el expresidente Evo Morales
con la autorización, ¿no? Habían prestado dineros de estos fondos de los jubilados al sector agrario del departamento de Santa Cruz, por ejemplo. También se han realizado otros préstamos a bajos intereses. Se sabe que han sido a bajos intereses. Ahora, con el actual gobierno del presidente Luis Arce, también se indica que se tendría previsto crear algo de 600,000 empleos. Obviamente nadie está en contra de la creación de los empleos, ¿no es cierto? Sin embargo, utilizando estos fondos. Entonces, ¿en qué medida va a afectar o está afectando prácticamente ya esto, lo que llaman comúnmente meter la mano al fondo de pensiones, a los aportes de los jubilados, doctor? Privados, ¿no? Privados, perdón. Es importante indicar ese aspecto porque desde el inicio de las AFPs, el dinero recibido ha sido invertido, ha sido prestado a distintas instituciones, ya sean privadas como bancarias. Y eso es lo que está pasando desde 1997 hasta la fecha. Por ejemplo, podemos decir, en 2021, que es un dato ya efectivo del balance de las AFPs, se tenían 22.178 millones de dólares. Ese es el dinero que se había recibido por todos los aportes de los trabajadores. Son más de 2 millones los que aportan a las AFPs. Entonces, el aporte que se ha hecho son 22.179 millones de dólares. Pero este dinero no se ha invertido para beneficiar a los trabajadores, a esos más de 2 millones, sino más bien se ha hecho para beneficiar a las empresas privadas, donde han existido dineros que se han prestado a distintas empresas. Por ejemplo, vamos a hablar sobre los bancos. A los bancos se les ha otorgado 12.254 millones de dólares. Y ustedes pueden ver, a todos los bancos desde ya, ustedes pueden ver, por ejemplo, al Banco Fácil, que está en este momento en mucho problema económico, se le ha otorgado 1.233 millones de dólares. Esos dineros no sabemos cómo han sido prestados a otras personas y de cómo están, haciendo la devolución a los que han prestado, o sea, a las AFPs en este caso, y como en realidad a los dueños que son los trabajadores los que han aportado este dinero. Después podemos decir, como decías hace un momento, se han prestado también a las empresas agrícolas de Santa Cruz fundamentalmente. Podemos decir, por ejemplo, a la empresa Sucro Ancolero Aguay. A ella se le ha prestado 248 millones de dólares. Y podemos decir, esto es una situación un poco preocupante, porque son solamente 4 personas los dueños de esta empresa. Y sin embargo, a 4 personas se les ha prestado 248 millones. No sé cómo puede ser, porque uno cuando va al banco no le pueden prestar más de una cantidad que puede pagar, pero a unas personas muy especiales les están dando ese dinero. Vamos a hablar otro aspecto, por ejemplo, otra empresa, Crecer, les han prestado 700 millones de dólares, por ejemplo. Después, vamos a hablar también, por ejemplo, de Sembrar, que les han prestado 441 millones de dólares. Ustedes pueden ver, se les está prestando a las empresas privadas. A esas empresas privadas sí se les están dando. Por ejemplo, también a Expansión, 101 millones de dólares. Entonces, como ustedes pueden verificar, es una gran cantidad que se ha prestado a esas empresas. Y lo que no podemos decir y no podemos, tampoco hacer conocer es que también se ha prestado a Ende Transmisión, que era ya una empresa capitalizada, se le ha prestado también 174 millones, o una transnacional también, a Transierra se les ha prestado 9 millones. O sea, podemos verificar de que se ha prestado a muchas empresas en las cuales también
se han beneficiado a esas empresas y ese dinero no está siendo devuelto, porque con ese dinero sí se puede dar pues el 100%. Ustedes pueden entender cuánto serían 22.000 millones de dólares. Es una cantidad muy grande. En este momento se dice de que la reserva que tiene el gobierno son 4.000 millones de dólares, pero las AFPs están agarrando 22.000 millones de dólares, o sea, 5 veces más de lo que se tiene en las reservas en el Banco Central. Entonces, ese dinero es el que está siendo afectado, es decir, está siendo prestado, pero no está siendo devuelto a los verdaderos dueños, que son los trabajadores. Es por esa circunstancia de que es necesario un cambio del sistema, porque ese dinero hay que recuperarlo. Porque hay que también considerar un aspecto. Todos los aportes que han hecho los trabajadores lo han hecho en bolivianos. Y si se devalúa el dinero, va a ser una cantidad muchísimo menor las que van a recibir los trabajadores, pero los que se han beneficiado ya lo han cambiado a dólares. Entonces ellos sí van a seguir ganando en dólares. Ese es un aspecto fundamental lo que hay que decir. Ahora, ¿qué es lo que pasa? De acuerdo a las disposiciones legales, las AFPs tenían que recibir 5% sobre comisión por la rentabilidad, si es mayor al 10%, pero si es menor, el 80% tenía que ser las AFPs lo que va a recibir de esa comisión. Entonces, por eso es lo que las AFPs han tenido ganancia, y por esa circunstancia de las ganancias han hecho problema al Estado, han hecho sus gestiones jurídicas, y de esa manera han resultado beneficiados, van a recibir 100 millones más de esas ganancias, no de las ganancias, no del dinero que tiene que ir hacia el trabajador. Una vez que el gobierno ha decidido ya no seguir con este sistema de las AFPs podrían demandar al Estado. Es interesante el diagnóstico que nos hace realmente de la situación de los fondos, de estos fondos. Son aportes privados, ¿verdad? Entonces, ¿se van a suscitar problemas entre el Estado y las AFPs? Bueno, en realidad, de acuerdo a las disposiciones legales, se han establecido unos 6 meses para que exista la transferencia de las AFPs a la gestora. ¿Qué es lo que ha pasado en esos 6 meses? Las AFPs con la gestora han tomado contacto para hacer el cambio, porque las AFPs han hecho préstamos tanto a los bancos, a las empresas privadas, en contratos, en documentos que son jurídicos. Entonces lo que han estado haciendo es la transferencia, o sea, el cambio de propietario. Antes eran las AFPs, ahora va a ser la gestora. Pero el cambio en sí no va a cambiar, porque la gestora va a seguir otorgando pensiones por el sistema de capitalización individual. Entonces no va a haber cambio. No va a haber cambio. Va a seguir pagando de la misma manera de lo que está pagando ahora las AFPs. Doctor, usted indicaba, ¿no es cierto?, que se ha dispuesto bastante dinero prácticamente de los ahorros de los aportantes, ¿no es cierto? Hay pensiones que llegan incluso hasta los 190 bolivianos en nuestro país. Entonces, ¿qué se podría esperar en este sentido, sabiendo que se han dispuesto estos dineros y actualmente quienes están sustentando a los jubilados que reciben sus rentas son los trabajadores actuales, los empleados actuales de empresas privadas o públicas que están aportando al fondo de pensiones? Entonces, ¿qué se puede esperar en ese sentido, doctor Jaime? Bueno, si mantenemos el mismo sistema, como les decía, la gestora va a seguir manteniendo la forma como hacer el pago con capitalización individual. Entonces, lógicamente, va a ser el problema, va a seguir el problema para los trabajadores. Van a seguir recibiendo un 45% de sus salarios. Entonces, lo que se está planteando es un cambio a la ley general 065 por otra ley, donde sí se establezca, volvamos
volvamos al sistema de reparto donde sí se otorga el 100%. Simplemente con unos ajustes a lo que antes era, porque 15 años antes era lo mínimo, pero han pasado muchos años, ya hace muchos años atrás, entonces lógicamente han aumentado también los aportantes y lógicamente también hay bastantemente, digamos, la necesidad de hacer el cambio en relación a los años que se va a aportar mínimos. De acuerdo al planteamiento que estamos haciendo, son 20 años, van a ser 20 años lo mínimo para obtener el 70% del salario. Con esos 20 años ya va a tener el trabajador el 70%. Y si ha trabajado 30 años ya va a tener su 100% de su salario. Ese es el planteamiento básico de lo que se está haciendo en el sistema de reparto. De la misma manera, aquellas personas que han trabajado entre 10 y 19 años se les va a también otorgar la pensión media, que es una cantidad menor, pero sí se le va a dar una pensión media desde el 50% hasta el 70%. Y a las personas que han aportado entre 5 y 9 años se les va también a hacer un pago global. Y aquellas personas que solo han aportado hasta los 4 años, de 0 a 4 años, se les va a devolver sus aportes con un interés técnico del 5%. Ese es el planteamiento que estamos pretendiendo hacer para que los jubilados y los activos fundamentalmente que se tengan que jubilar nuevamente ya tengan una pensión definida, un aspecto claramente analizar cuántos años está trabajando y aportando. Si una persona verifica que tiene 20 años de trabajo, desde ya tiene el 70% de su salario. Entonces ya no se necesita estar haciendo otros aspectos técnicos de cómo se califica, porque eso no se ve. Si uno va a las AFPs, verifica y pide su jubilación, los que están trabajando allá agarran la computadora y les dicen usted tiene tanto, pero no le dicen cómo han calculado, cómo ha sido el cálculo de eso. Son distintas fórmulas que hay que llenar, hay que calificar, y con eso recién se sabe digamos así, la cantidad de pensión que le va a tocar. En cambio, en lo nuestro va a ser claro, sencillo. Si una persona tiene 20 años de trabajo, 70%. Pero también vamos a hacer un ajuste en lo que respecta a los salarios, a la edad. Antes era 55 los hombres, ahora va a ser 60. Y antes era 50 las mujeres, ahora va a ser 55 años. Son las dos modificaciones que se tienen que hacer por el tiempo de trabajo. Nosotros hemos visto en la parte del estudio actuarial, hemos visto de que ya las personas ya empiezan a vivir con más años. La esperanza de vida son 80 años para las mujeres y 77 años para los hombres. O sea que han aumentado su esperanza de vida, porque antes era 60 años, ¿no? Entonces han aumentado, y por esas circunstancias se está haciendo este ajuste correspondiente a la edad y al tiempo de aportes. Interesante. Entonces, lo que se está pretendiendo en la modificación, en la propuesta que usted está haciendo, es volver al sistema de reparto, ¿no? Entonces, en el sistema de reparto se incrementaría obviamente el monto de la jubilación, ¿no? En uno, después también la edad, ¿no? Esto en base a los datos de la expectativa de vida. Actualmente hay mayor expectativa de vida, y también en esa medida se va a modificar la edad. ¿Esta propuesta ya ha sido socializado, ya lo conocen, o cómo lo está tratando, doctor Peña? Bueno, lo que estamos haciendo en este momento es socializar este planteamiento con los distintos sectores de aportantes. Y en esto hay que decir también, hay que analizar un aspecto bien claro. Si bien la Central Obrera Boliviana es, digamos, la que tiene a sus afiliados a varios sectores, pero no son a todos.
¿no? La COP no afilia a todos los trabajadores que hacen su aporte. Por ejemplo, les doy un ejemplo, no están afiliados a la COP los policías, que también aportan, el ejército tampoco, ¿no? Entonces hay otros sectores también que no están aportando. En el caso de los maestros, solamente los maestros que son dependientes del Estado, pero hay maestros también que tienen sus servicios en las empresas de instituciones privadas, ¿no? Claro, en la educación privada, ¿no? Entonces ellos tampoco no están en la COP. Entonces hay sectores que no están y tenemos que también nosotros llegar a esos sectores, porque son todos esos los que están aportando, no solamente los que están afiliados a la COP, ¿no? Entonces eso también hay que digamos considerar. Ahora, también, por ejemplo, los jubilados, en nuestra propuesta de la generación sándwich, de esos 200.000 rentistas que en este momento son generación sándwich, va a haber una reliquidación, porque no pueden quedarse con el 45%, ¿no? Han hecho sus aportes hasta 30 años y no pueden quedarse con el 45%. Entonces, el sistema que están planteando va a haber una reliquidación de todos esos 200.000 maestros, digamos, fabriles, en fin, de todos los jubilados de la generación sándwich, que en este momento están recibiendo pensiones del CIP. Interesante. Ahora, ¿esta propuesta lo ha trabajado individualmente o si no hay un equipo de trabajo que pueda en alguna medida desarrollar esta estrategia de socialización y obviamente involucrar a estos sectores que usted dice de afiliados a la Central Obrera Boliviana y no afiliados, como lo ha indicado, de policías, militares, maestros que están trabajando en el sistema educativo privado, etcétera? ¿Qué estrategias piensan desarrollar? ¿Y tiene algún equipo así de trabajo que ha planteado esa propuesta, doctor Peña? Bueno, en realidad somos un equipo técnico que ha hecho los estudios actuariales, porque estos cambios tienen que ser con estudios matemático-actuariales. Entonces somos un equipo. Ese equipo ya hizo anteriormente un cambio de este sistema en el 2008. Hicimos un cambio, hicimos el estudio matemático actuarial para la COP, justamente, y presentamos con la COP al gobierno para este cambio. Pero lamentablemente el máximo dirigente esa vez de la COP se dio la vuelta y aprobó lo que quería el gobierno. Entonces de esa manera apareció la ley 065. Pero sin embargo nosotros como técnicos en el sistema estamos volviendo a hacer otro proyecto para que sea realmente el cambio, ¿no? Entonces somos un equipo que hacemos esta clase de estudios matemático-actuarial. Interesante, tiene una buena sustentación técnica, ¿no? Un estudio, digamos, matemático actuarial que le da consistencia a este planteamiento, ¿no? Entonces, tal vez a futuro lo que habría que desarrollar es una estrategia de socialización. ¿Está pensando con algunas instituciones de qué manera se socializaría esta propuesta? Bueno, estamos tratando de que nos escuchen los sectores, ¿no? Tanto los maestros como también la policía, en fin, estamos nosotros haciendo en este momento la socialización con los distintos sectores. A los médicos, por ejemplo, también ellos aportan, pero no están en la COP, pero también les estamos haciendo conocer esta propuesta para que ellos también analicen, verifiquen la parte, digamos así, positiva de este sistema que están planteando en volver al sistema de reparto para obtener el 100%. Este sistema de reparto ya no contempla la capitalización individual o sigue reconociendo esos aportes individuales, de manera que pueda tener una persona la información de cuánto está aportando individualmente, ¿no? Entonces, parece ser un tema también importante porque en el caso del Perú, según se dice, es que el Estado, por ejemplo, no puede meter mano a estos recursos porque son recursos de aportes privados. En
En realidad, eso es lo que pasa. Este sistema que estamos planteando no va a ser, digamos así, no va a entrar ni una del Estado a manejar estos capitales. No va a entrar el gobierno. Esto es un aspecto privado, porque todos los trabajadores que aportan son personas privadas, no tienen por qué hacer de que ingrese el Estado. Es un sistema privado. Eso es lo que se ha planteado fundamentalmente. Después podemos decir, en el caso del sistema de reparto, va, digamos así, considerar todos los aportes que hace un trabajador, desde el momento en que ha empezado a aportar hasta el último momento en que se jubila. Y en ese sentido, los aportes que se han hecho a la AFP también se va a considerar como aportes establecidos. Ya no se va a hacer ninguna discriminación de esto. Se va a considerar todos los aportes, desde el momento en que un trabajador empieza a trabajar hasta el momento en que se jubila. Entonces, ¿cómo se lograría la rentabilidad en este aspecto? La rentabilidad en este caso es aspecto, digamos, como es capitalización general, es una capitalización distinta a la capitalización individual, ¿no? Entonces, ese dinero se invierte, pero en conjunto, ¿no? Entonces no es individual, porque lo individual es solamente cada persona tiene que verificar que aporte más. En este caso ya no, simplemente se va a hacer la capitalización, ¿no? De todo el dinero, la capitalización, y ese dinero va a ir para que se pueda jubilar con el 70%. 70% para llegar hasta el 100%, ¿no es cierto? Sí. De acuerdo a la cantidad de los años de aporte. Bien, doctor, antes de finalizar el programa, si se puede dirigir usted a la audiencia de Radio Andina en función al proyecto que tiene para la propuesta de vuelta al sistema de reparto. Bueno, distinguidos trabajadores, trabajadoras, que están aportando en este momento a las AFPs, nosotros estamos planteando un cambio de sistema, no solamente una transferencia, sino un cambio de sistema, del sistema de capitalización individual al sistema de capitalización colectiva. Es por eso de que este sistema sí le va a beneficiar a ustedes. Van a llegar a obtener el 100% del salario a tiempo de jubilarse. Además, el dinero que está siendo prestado a otras instituciones también se van a recuperar, porque ese dinero es de los trabajadores y no puede ser utilizado por otras personas. Asimismo, nosotros planteamos que es el momento de poder hacer este cambio, porque una vez de que si pasa las gestoras, el dinero que va a tener las gestoras puede ser cambiado, puede ser utilizado, como ya está pasando en el momento. Hasta este momento, el gobierno ya ha utilizado 7.000 millones de dólares, y ese dinero puede ser de que no se pueda ser recuperado, como ha pasado cuando se debía 1.000 millones de bolivianos a la caja. Han hecho desaparecer ese dinero y la caja esa vez tampoco ha recuperado ese dinero. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esto, y nosotros, los que hemos aportado, tenemos que ser las personas que tenemos que administrar nuestro dinero, porque no podemos dejar que otras personas, así como la AFP o como ahora la gestora, hagan uso de ese dinero. Y por esa circunstancia, compañeros, queremos que ustedes nos apoyen en este cambio para hacer realmente la presentación al Parlamento, porque ley se cambia por ley. Tenemos que hacer la presentación al Parlamento para que en el Parlamento pueda ser analizado y aprobado el cambio que estamos proponiendo.
Bien, doctor Jaime, ese fue el mensaje que dirigió a nuestra audiencia en cuanto a la propuesta de cambios a la ley 065, vale decir, el sistema integral de pensiones. Sí, hemos llegado a la finalización de este programa y este es un tema de crucial importancia. Necesitamos, obviamente, amplificar más, tal vez una próxima emisión donde se tenga línea abierta para que participen y además amplificar vía Facebook, vía Zoom. Lo vamos a hacer, va a ser ese un propósito nuestro y agradecer obviamente la presencia del doctor Peña y la propuesta que ha dado a conocer. Bueno, con esto cerramos el programa y les esperamos el próximo lunes con un programa renovado, nuevos participantes y temas siempre de interés general. Muchas gracias. Entonces ya estaremos viendo una segunda parte del tema que hemos desarrollado hoy día en la segunda parte, la propuesta de cambios a la ley 065, porque es de gran importancia, ¿no es cierto? Bueno, con el compromiso de retornar el próximo lunes con nuevos temas y dar continuidad a otros, nos despedimos de nuestra amable audiencia, no sin antes de agradecerles. Ya estamos en el segundo bloque, además de agradecer a nuestros invitados que estuvieron en el día de hoy, como ya habíamos anticipado, desarrollaremos el tema del ideario del MAYCU, de cambios a la ley 065. En la segunda parte estuvo el doctor Jaime Peña con la propuesta de cambios a la ley 065. Tengan todos ustedes muy buen día, doctor Jaime, será hasta una próxima oportunidad. Que las AFPs dejarán de operar el 15 de mayo y el Estado controlará los recursos de los aportantes al sistema de pensiones. Bien, para desarrollar el presente tema tenemos como, valga la redundancia, inicialmente indicamos, se encuentra en nuestros estudios el doctor Jaime Peña, quien nos estará ayudando a entender